Amén. Dígaselo con esa confianza de ser llamado hijo de Dios. Amén. Hoy es un día para mí, un día de mucha gratitud, porque esta tarde el Señor ha depositado hacia mí, ha depositado en mis pastores, nuestros pastores, la confianza de darme este lugar. Amén. Y es algo que yo agradezco tanto al Señor y es muestra del trabajo que Dios está haciendo primeramente en mi vida. Amén. Yo sé que como pastores, pues nuestros pastores buscan lo mejor para nuestra iglesia y de verdad que me hayan dado la confianza del lugar es algo que yo agradezco. Y pastora, bendigo su matrimonio, su ministerio, su familia y su casa. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso de honra a nuestros pastores? Amén. Amén. Curiosamente, yo esta palabra, yo ya la había estudiado en un momento que pastor me dijo, ¿sabes qué? 26 de marzo, miércoles 26 de marzo, es el día que te toca compartir. Yo dije, me pongo las pilas y me pongo a empezar a trabajar desde ahorita, ¿no? Eso fue como un mes, yo creo. Y sabemos que tuvimos visita de dos apóstoles y la palabra que ellos dieron fue algo que retumbó primeramente en mi corazón y sé que en todos, ¿verdad? Y el sábado que tuvimos una actividad de mujeres, pues Ministerio de Alabanza nos tocó servir y el pastor me llama al terminar el servicio, me llama a la oficina y me dice, oye, ¿tú sabías que los tiempos de Dios son perfectos? Pues sí, le digo, no, obviamente. Entonces, ¿te acuerdas cuando predicas? Sí, 26 de marzo. Ahora te toca este miércoles y yo, santo Dios, ¿no? Pero la verdad, me da gusto porque sabemos que no hay casualidades en el reino de Dios, sino hay diosidades. Entonces, la palabra que Dios me ha puesto esta tarde va juntamente con la palabra que los dos apóstoles nos han dado. Amén. Entonces, ¿por qué no oramos y nos ponemos en manos del Señor? Señor, te damos gracias, Padre, gracias porque nos has permitido llegar a nuestra casa, Padre. Nos has permitido llegar con bien. Nos has permitido, Padre, llegar con ese deseo y esas ganas de escuchar de ti, adorarte, Señor. Y hoy, Padre, te pido personalmente que unja, Señor, mis labios con aceite, Padre. Que la palabra que vaya a dar, Padre, tenga una palabra con dirección y con sentido, Padre. Que seas tú, Padre, tocando el corazón de mis hermanos y te pedimos que seas tú moviéndote esta tarde, Señor. Que nada más sea más notorio que tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí puede tomar su asiento. Amén. Esta tarde yo quiero hablarte sobre un tema un poquito, a lo mejor ya sabemos, pero el tema de esta enseñanza, más que predicación, enseñanza, gracias, profe, es galardones y recompensas del testigo, ¿ok? Galardón y recompensa, perdón, del testigo, ¿ok? Pero antes de llegar a galardón y recompensas del testigo o la plenitud del testigo, hay 3 pasos que tenemos que dar como testigos de Jesús. Amén. Entonces, en la palabra que nos vamos a basar, la escritura es Hechos 1, versículos del 1 al 5. ¿Ok? Vamos a hacer algo un poquito diferente esta tarde de lo que estamos acostumbrados, pero antes de dar lectura, me gustaría dar el contexto de donde nos vamos a adentrar esta tarde. ¿Ok? Antes de Hechos, y en los primeros versículos de Hechos, vemos que Jesús prepara a sus discípulos por 40 días. Amén. También vemos que Jesús ya sufrió, Jesús ya murió y Jesús resucitó. Amén. También vemos que Jesús, en las últimas partes de los evangelios, Jesús come con ellos, se sienta a la mesa con ellos. Jesús demuestra que Él estaba vivo y les habló del reino de Dios y les dio instrucciones. Y lo último que podemos dar como contexto es que fue su última conversación con ellos antes de la ascensión. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta este contexto, vamos a dar lectura en Hechos 1, del 1 al 5. Yo tengo la versión de las Américas. Entonces, si tienen una diferente, pues me siguen la lectura. Dice, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. Después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios.
Versículo 4 dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oyeron de mí? Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu dentro de pocos días. Ok, entonces, tomando en cuenta estas escrituras, yo quiero hacer esta tarde algo diferente, algo distinto. Y me gustaría darles unos 3, 4 minutos, ¿les parece? Analicemos estos 5 versículos. En estos 5 versículos están los 3 pasos que necesitamos antes de llegar a la plenitud del testigo. Amén. Entonces me gustaría que se juntara con el que tiene a un lado, analizáramos un poco nada más y encontremos los 3 puntos. No hay respuestas incorrectas. Entonces, nada más quiero saber lo que ustedes ven en estos versículos. Amén. Entonces tienen 3, 4 minutos. Sé que es algo diferente, pero quiero intentar. Amén. Ponme algo ahí, Renecillo. Son 3 instrucciones que Jesús dio a sus discípulos antes de ascender. Amén. Estas 3 cosas que Jesús les dijo, podemos apoyarnos en el contexto que ya vimos, en el contexto que ya les di, entonces podemos trabajar en ello. Son 3 cosas nada más. No son difíciles de encontrar, solo hay que poner atención. Ya no escucho voces, qué rápidos para analizar, Dios mío. Ok, ¿estamos listos? Sí, ok. Antes de preguntarles y que me contesten, me gustaría explicarles por qué quise intentar esto. Cuando nosotros venimos al Señor, a veces venimos y Señor, muéstrame, dime qué hacer, cómo debo pensar, cómo debo actuar, cómo debo hablar, ¿sí? Y el Señor, hay ocasiones en las que el Señor viene a tu vida y te dice, tienes que pensar así, tienes que hablar así, tienes que actuar así, y tienes que cambiar ciertas cosas de ti. Pero también hay veces en las que el Señor te da las cosas para que tú busques qué es lo que tú tienes que cambiar, ¿sí? Hay veces que el Señor te viene con una palabra, pero hay veces que el Señor te dice, aquí está la Biblia, busca tu palabra. Amén. Entonces, ahora sí, un valiente que me pueda contar las 3 cosas que vieron. Puede también, Pastor Lalo. La primera.
Escogido. Escogido, ajá. Muy bien. Otro valiente. Pastora. Ok. Esperar, ¿no? Una persona más. El anuncio del Espíritu Santo. Ok, David. Ok. Bueno, alguien más que tenga algo. ¿Que haya visto tres o una cosa o dos cosas? Ok. Son cosas muy buenas que podemos observar. Sabemos que para recibir recompensas y galardones, primeramente tenemos que ser escogidos. ¿Sí? Entonces, somos escogidos por Jesús, lo sabemos. Somos escogidos para llevar y expandir el reino de Dios. ¿Ok? Y es así como tenemos recompensa. Entonces, las tres cosas que yo miré y de las cuales les voy a hablar esta tarde, la primera de ellas la encontramos en versículo 3 y dice la palabra: a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Esto nos habla sobre la resurrección. Amén. Entonces el primer paso que tenemos que dar antes de llegar a las recompensas y el galardón del testigo o la plenitud del testigo es tener convicción en la resurrección. ¿Ok? La resurrección es el fundamento de la fe cristiana. ¿Cuántos lo sabemos? Es por el motivo por el cual nosotros estamos aquí. ¿Sí? La resurrección es importante porque demuestra que Jesús es el Mesías prometido. Si me pueden poner Lucas 24:46, por favor. Lucas 24:46. Dice, y frijoles, aquí dice frijoles. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto demuestra que la resurrección marca y nos dice y demuestra quién es el Mesías, que era Jesús, el Cristo. ¿Ok? Entonces, la resurrección, amados, es el punto central de Hechos. ¿Ok? ¿Por qué? Si nosotros nos basamos en esto que dice la resurrección es el fundamento de la fe del cristiano, entonces la resurrección es el punto central de Hechos, y el punto central para mí de Hechos 1:8 es Hechos 1:8, perdón. El punto central de Hechos para mí es Hechos 1:8, lo siento. Que dice, pero recibiréis poder y me seréis testigos ¿en dónde? Y hasta los confines de la tierra. ¿Ven? Entonces, ¿por qué es el punto central y es por el cual nosotros estamos aquí? Amados, cuando Jesús se aparece a los discípulos, hubo una ocasión que se le apareció a 2 discípulos. Y estos discípulos iban caminando, yo creo que han de conocer la historia, pero ellos iban hablando sobre lo que pasó, que ya había pasado 3 días y Jesús no había resucitado. Entonces las personas que iban caminando dijeron, pues Jesús es un profeta más, un profeta con un poder sobrenatural, y así se quedó. Y en ese momento es cuando Jesús se les aparece y los escucha y les dice incrédulos, ¿no? Realmente les dice así, y les empieza a leer las escrituras, y ahí es cuando los hombres dicen, este es el Señor, reconocieron al Señor. ¿Ok? Entonces para ellos fue como el reconocer que Jesús había resucitado. Entonces cuando ellos entendieron ese punto, ellos fueron y lo compartieron con los discípulos. Entonces por eso, mi amado, es el punto central de Hechos, es el punto central de todo lo que hicieron los apóstoles, porque si ellos no hubieran tenido la prueba de la resurrección, nada de esto hubiera pasado y nosotros no estuviéramos aquí. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, también podemos entender que por la resurrección sufrimos. Los apóstoles, los discípulos, sufrían por ser testigos de la resurrección. Podemos poner 2 Corintios 4, del 8 al 12, por favor, René. 2 Corintios 4, del 8 al 12.
Estando atribulados, voy a leer mi versión, me gusta más la mía, perdón. Dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Amado, aquí nos está hablando y nos dice que ser testigos de la resurrección. Voy a hacer esto. Jesús dijo, yo soy enemigo de ¿quién? Jesús dijo, yo soy enemigo de ¿quién? Del mundo. ¿Amén? ¿Estamos? El mundo es mi enemigo, o el mundo no es mi amigo, como quieran tomarlo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, ¿qué va a pasar? El mundo pasa a ser nuestro enemigo. Entonces, es lógico que el mundo, como es enemigo de Jesús, y ahora nosotros por creer en la resurrección en Jesús, pasamos a ser enemigos del mundo. Es obvio que el mundo va a querer cansarnos, atacarnos. Amén. Entonces, es por esto que nos habla y nos dice, somos constantemente rechazados por ser testigos de la resurrección. Somos atacados por ser testigos de la resurrección de Cristo. Y es algo que vivimos constantemente como cristianos. Entonces, testificar al mundo de que la resurrección de Jesús nos da vida es algo que nos puede dar miedo. Por lo mismo de que somos ahora, pasamos a ser enemigos, y ahora la persecución, como estaba antes, ahora pasa a ser en estos tiempos, como lo puedan tomar, como rechazo, como crítica, como este está loco, o como quieran tomarlo, ¿no? Entonces, mi hermano, no desistamos de estar conviccionados en la resurrección. Es algo que nos puede quedar. No desistamos de estar conviccionados en la resurrección, sino que cuando nuestro cuerpo físico se desmaya, nuestro espíritu se engrandece en el Señor. Amén. Porque el peso que es leve y pasajero que el mundo te puede dar, créeme que genera un peso glorioso para tu recompensa. Amén. Entonces, con esto yo quisiera pasar al segundo punto. Volvemos Hechos 1, por favor, del 1 al 5, especialmente el 1 y el 3. Es aquí donde encontramos nuestro segundo paso. Hechos. Igual, en el versículo 3 dice, esto también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Y luego aquí dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole de lo relacionado con el reino de Dios. Y este es nuestro segundo punto de esta enseñanza, y es el reino de Dios. Algo que nuestro apóstol invitado en domingo, algo que dijo y que a mí me gustó, y dije, esto tiene que ver con mi enseñanza del miércoles. Y era, necesitamos vivir la cultura del reino de Dios. Necesitamos tener una convicción tal cual, de la misma manera en la que podamos nosotros vivir bajo la voluntad del reino, la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver y entender, amado, que el reino de Dios necesita hombres y mujeres valientes, ¿sí? Que al poner su mano en el arado no mire para atrás. Es algo que nos queda a nosotros muy claro, y al momento de nosotros tener convicción del reino de Dios, tenemos que tener en cuenta esto. Cuando nosotros ponemos nuestra mano en el arado, usted no va a mirar para atrás. Amén. Usted se va a enfocar en hacer y expandir y hacer crecer el reino de Dios. El reino de Dios camina junto con una gran comisión, amado. Y esa comisión es hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu, enseñándoles a guardar todos los mandatos.
algo que Jesús les animaba a sus discípulos era que no se cansaran nunca, no desistieran de expandir el reino de Dios. Amén. Entonces, el reino de Dios, mi amado, aquí voy a parar un poquito. El reino de Dios funciona en servicio. Es algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Primera de Pedro 4, del 10 al 11, si lo pueden poner. Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. El 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual sea la gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Entonces, aquí nos habla de que el reino de Dios funciona con servicio, mi hermano. Aquí habla un poquito de los dones, de unos dones que Dios da, que es para poder hablar, dice la palabra, el que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que ministre conforme a la administración que Dios le ha dado. Amén. El que sirva con las fuerzas que solamente Jehová le renueva día a día. Entonces podemos entender que el reino de Dios funciona en servicio, mi amado. Y algo que a lo mejor aquí está un poquito complicado para nosotros como seres humanos, es que el reino de Dios funciona con amor, paciencia y perdón. Es algo que a veces batallamos como humanos, porque a veces es más fuerte el deseo de la carne de decir, no, yo no lo voy a amar por cómo ando, yo no lo voy a tener paciencia porque allá muy su problema, o decir, yo no lo voy a perdonar si yo no hice nada, ¿sí? Entonces, déjame darte un ejemplo de cómo el reino de Dios funciona con amor, paciencia y perdón. Amén. Si alguien entra por esa puerta, mi amado, si alguien entra por esa puerta, nosotros tenemos que demostrar amor. Como venga, no importa cómo venga esa persona, cómo la miremos vestida, cómo miremos sus actitudes, cómo habla, el amor, amado, quiere decir que tú lo vas a aceptar. Pero ojo, no vas a aceptar lo que él trae. Lo que él está arrastrando no lo vas a amar. Vas a amar a la persona, pero no vas a amar su pecado. Es así como el reino de Dios trabaja con amor, con paciencia, mi amado. Vas a tener paciencia por ese hombre o mujer que entre por ahí, de que lo que trae arrastrando, el Señor va a quitárselo de su vida. El Espíritu Santo va a trabajar con él para quitarle aquello que trae arrastrando. Tú no tienes por qué juzgar. Tú no tienes por qué decir, ay, su problema si no quieres soltar lo que trae. Amado, tú no sabes cómo funciona el Señor, cómo trabaja el Señor en su vida. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener amor, paciencia para el reino de Dios. Y algo un poquito más directo al corazón del humano, perdón. Por esa puerta pueden entrar personas que nos hacen daño, que nos han hecho daño, perdón. Personas a las cuales nosotros no podemos ver ni en pintura. Yo sé que aquí no pasa, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vas a expandir el reino de Dios en su vida si tú no lo perdonas? Amén. Si no hay un perdón mutuo, tú no puedes establecer el reino de Dios en esa vida y en esa persona. Es por eso que nosotros tenemos que tener amor, paciencia y perdón para el servicio, porque el reino de Dios funciona en base a eso, mi amado. ¿Sí? Entonces, de aquí yo me quiero pasar al tercer punto, ya para ir casi cerrando, casi. Porque lo dicen, dijo que ya iba a cerrar y me... Ok, entonces, volvemos a Hechos 1 y vamos a irnos hasta el versículo número 4. Y dice, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí,
porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y ese es mi tercer punto, y es el poder del Espíritu Santo. Y antes de llegar al último punto, yo quiero decir algo base al reino de Dios, y es que los discípulos miraban el restablecimiento del reino de Dios, o sí, la reconstrucción del reino de Dios, en algo sociopolítico, por así decirlo. Ellos esperaban que Jesús viniera a traer la paz, la justicia al reino de Israel. Y Jesús les mencionó y les dijo: es que a ustedes no les corresponde saber en qué tiempo va a pasar. Y no les dijo eso porque realmente el reino de Dios se sigue expandiendo hasta hoy en día. El reino de Dios se sigue edificando y construyendo hasta hoy en día. Y de eso nos encargamos usted y yo, mi amado, de expandir el reino de Dios. Así que trabajemos en eso. Ahora, en el tercer punto, que es el poder del Espíritu Santo, algo que Jesús les remarcaba a los discípulos era esperar la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo? Ellos no sabían realmente. Y es ahí donde muchos de nosotros también fallamos, porque no esperamos las promesas. Y es algo que yo quiero animarte esta tarde, y es que esperes. Déjame decirte que si nosotros no estamos conviccionados del poder del Espíritu Santo, si nosotros vamos a un lugar y no tenemos el Espíritu Santo, no podemos tener el éxito o la eficacia que uno quisiera. Y déjeme explicarle por qué. Nosotros podemos, hermano, tener convicción en la resurrección y tener convicción del reino de Dios, ¿sí? Pero si nosotros no tenemos convicción de lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer en un alma, en una persona, nosotros no vamos a tener un gran alcance realmente. Juan 16:7, por favor, Héctor. Juan 16:7. Ok, lo voy a leer. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Amén. Entonces, lo que a estos discípulos Jesús le estaba tratando de decir: espérense a que yo me vaya, y no entristezcan su corazón, porque lo que voy a dejar va a terminar la obra en ustedes y en el reino de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, es quien convence al mundo de justicia y de juicio. Entonces nosotros no podemos, mi amado, ir y hablar sobre tratar de convencer a las personas del pecado si el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos convencer al mundo de que hay un justiciero que es Jesús si el Espíritu Santo no va con nosotros, porque el Espíritu Santo es quien convence al mundo de eso. Nosotros no podemos tratar de convencer al mundo de que hay un juicio, porque el Espíritu Santo es quien termina la obra, porque el Espíritu Santo es quien convence al mundo de eso. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que quiero remarcar con esto? Es que si nosotros estamos conviccionados en la resurrección, entendemos el reino de Dios, nosotros también tenemos que entender el poder del Espíritu Santo. Así como estos discípulos, tenemos que esperar el Espíritu Santo en nuestra vida, porque sin Él no podemos hacerlo. Dice la palabra que Jesús nos ha dado autoridad para echar fuera demonios en su nombre. Es un ejemplo, pero si nosotros no llevamos al Espíritu Santo con nosotros, ¿qué va a pasar? Va a pasar como los falsos profetas que lo sacaron bichi de la casa. Sí, realmente, porque nosotros no podemos convencer a esa persona de que tiene algo adentro, de que tiene algo que lo agobia, algo que lo cansa. No podemos convencer de que su pecado lo llevó a eso, mi amado. Solamente el Espíritu Santo es quien lo puede hacer. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos los dones del Espíritu. A lo que dijo nuestro apóstol, no me acuerdo el nombre del domingo. Mario, a lo que dijo
nosotros necesitamos activar esos dones, mi amado, los dones del Espíritu Santo, para poder terminar la obra en una persona. Y algo que yo quiero compartir sobre lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer en una persona es un testimonio. Y es que hace tiempo, unos meses, yo estaba en un proceso de cambios de lugares, cambios de trabajo, cambio de iglesia, cambio de casa. Entonces, yo estaba conviccionado en este tipo de cosas. Yo estaba conviccionado en la resurrección y en el reino de Dios y el poder del Espíritu Santo, claro. Entonces, mi deseo era servir a Dios de full time, como dicen, ¿no? De tiempo completo. Entonces, yo tenía que hacer cambios en mi vida de trabajo, tenía que hacer cambios en mi vida de iglesia, lo voy a mencionar. Tenía que hacer cambio en mi vida sobre la casa donde yo vivía. ¿Por qué? Porque era algo que Dios me lo mostró así, vaya. Entonces, cuando yo comencé a actuar sobre estos, créame que las personas que más vienen y te quieren hacer sentir un sentido de culpa, de rechazo, de que estás mal lo que estás haciendo, son las personas que a veces nos rodean. Lo voy a contar. Está mi hermana de testigo, está Fabi de testigo. Son decisiones que yo tomé y lo puedo contar porque ya hay una sanidad en ese tema. Entonces yo puedo sentirme con libertad de contarlo. Entonces, el sentido de culpa que tal vez quisieron hacer sentir en mi vida es algo que yo puedo haberme echado para atrás y haber dicho, no. Pero lo que a mí me favoreció es que yo entendía el poder del Espíritu Santo y yo sabía que el poder del Espíritu Santo a ellos los iba a convencer de lo que yo estaba haciendo. Y ahora miren, aquí está mi hermana, está Fabi. Poco a poco me voy trayendo mi familia, ¿no? Dáselo fuerte al Señor. Entonces, mi amado, el poder del Espíritu Santo va más allá de nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces, perdonar es parte del reino de Dios también. Si yo no hubiera perdonado a mi hermana y mi hermana no me hubiera perdonado a mí, no hubiéramos podido expandir el reino de Dios en nuestra familia. Y no lo vamos a poder hacer si no seguimos perdonando a las personas que nos rodean. Porque déjame decirte que la mejor manera de empezar a expandir el reino de Dios es con tu familia. Y es estar en paz. Porque si tú estás en paz con tu familia y con Dios, recibes el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, tenemos que estar conviccionados en estas tres cosas para después nosotros recibir galardones y recompensas, mi amado. El significado de esta prédica que yo te quiero dar, o enseñanza, es: el ministerio requiere convicción de la resurrección, el entendimiento del reino de Dios y el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que te quedes con eso esta noche. Y ahora sí, voy a pasar al galardón y la recompensa de pasar por estos tres pasos. Isaías 62, por favor, si lo pueden poner. Y con esto termino, creo. Isaías 6, ándale pues. 6:2, Isaías 6:2. Del 1, ajá. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto. Perdón, no alcanzo a leer, voy a leer desde aquí. Hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más te diré abandonada, ni te diré, ni tu tierra se dirá jamás desolada, sino que te llamaré, mi deleite está en ella, y tu tierra prometida, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra tendrá esposa. Porque como un joven se desposa
Con una virgen se desposará contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará en ti. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas en todo el día y en toda la noche, jamás callarán. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso, ni le concedan descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. El Señor ha jurado por su diestra y por su fuerte brazo: nunca más te daré por alimento a tus enemigos, ni hijos del extranjero beberán tu vino nuevo por el que trabajaste. Pero los que lo cosechan lo comerán y alabarán al Señor, y los que lo recolectan lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasen por las puertas, abran camino al pueblo, construyan la calzada, quiten las piedras, alcen estandartes sobre los pueblos. El Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Diga a la hija de Sión: tu salvación viene, su galardón está en él, y delante de él su recompensa. Y los llamarán pueblos santos redimidos, y te llamarán ciudad deseada, ciudad no abandonada. Amado, esa es nuestra recompensa. Esa es la recompensa que nosotros obtenemos al estar conviccionados de la resurrección, entender el reino de Dios y entender el poder del Espíritu Santo. Amén. Y yo quiero terminar ya con esto, ahora sí, definitivo, testificando sobre las recompensas que Dios da. Sí. Después de todo ese movimiento que yo hice en el nombre del Señor, lo hice en el nombre del Señor, no por mi nombre, yo puedo ver hoy en día, mi amado, las recompensas que el Señor da. Puedo ver la recompensa en mi familia, bendiciones como con otra sobrina por ahí. El que yo esté aquí, mi amado, para mí es una recompensa. Sí. También puedo ver la recompensa en mi trabajo, porque ahora casi en un mes me ando yendo a Kansas a estudiar teología. Con eso les digo todo. Entonces yo he visto recompensas de la mano de Dios a mi vida, y sé que es por tener convicción en estos 3 pasos. Así que yo quisiera que se pusieran de pie. Amado, invertir tu vida entera en el reino de Dios es algo que nos trae una recompensa muy grande. Y no le estoy diciendo sálgase del trabajo y póngase a servir a Dios. No se me confunda. Dios ha dado instrucciones a cada uno. Dios ha dado instrucciones a cabezas de hogares. Usted siga firme en lo que el Señor le ha dicho, pero déjeme decirle que usted tiene que entender que tiene que tener convicción en la resurrección. Para testificar de la resurrección de Jesús en su trabajo, su familia, usted tiene que tener el entendimiento del reino de Dios para mostrar amor, paciencia y perdón en su trabajo, en su familia. Y usted tiene que entender el poder del Espíritu Santo. Porque si usted da una palabra, en donde quiera que usted esté, tiene que saber que el Espíritu Santo tiene que acompañarlo para terminar la obra en esa persona. Sí, entonces nuestra plenitud como cristiano es Jesús, amado. Invertir nuestra vida entera en Jesús trae una recompensa incomparable. Entonces, ¿por qué no adoramos un momento y oramos por ese entendimiento y esa convicción? Gracias, Dios. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque nos permites, Padre, discernirla día con día, Señor. Te damos gracias, Padre, porque has puesto, Señor, secretos en tu palabra que nos cambian y transforman la vida, Señor. Gracias porque has hablado este día, Señor. Gracias porque sé que tu palabra nunca llega vacía a los corazones, Señor, sino que llega para cambiar, Señor. Llega para transformar, Señor. Llega para traer libertad, Señor. Y yo te pido, Señor, porque seamos conviccionados en estos 3 pasos, Señor, en estas 3 cosas, Padre. Estar conviccionados sobre tu resurrección, Jesús, estar conviccionados sobre el reino de Dios y estar conviccionados por el poder del Espíritu Santo, Señor. Te pido, amado, que seas tú llevándonos y llevándonos de victoria en victoria y de gloria en gloria, Señor. Señor, que podamos ser testigos, pero también podamos ser testigos con recompensa, Señor. Que aún habiendo obtenido nuestra recompensa, Señor, podamos seguir testificando
de un Dios vivo, de un Hijo que sigue sanando, de un Jesús que sigue perdonando, un Jesús que sigue dando justicia y que sigue dando sanidad al necesitado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que el invertir nuestro tiempo, invertir nuestro dinero, Señor, invertir todo lo que somos en tu reino, Padre, que traiga una recompensa incomparable, Señor. Que la aflicción que podamos, Señor, tener en el mundo, que traiga a nosotros un peso, Señor, pero de gloria, Señor, para nuestra recompensa, Padre. Padre, que aunque perdamos todo, Señor, lo hagamos con amor y con alegría, Señor. Que podamos hacerlo, Señor, conviccionados en que tu recompensa es más grande que lo que perdemos, de lo que perdemos, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tus instrucciones. Por el que estoy gastando mi ¿Por qué no le da un fuerte vida, aplauso al Señor? perdiendo todo por Agradeciéndole su amor palabra, y con agradeciéndole alegría, lo que ha traído a nuestra vida. dueño de mis días.